26 años. Es tu radio, es tu radio. Llegamos al momento de aprender el día de hoy. Como todos los viernes, aprendemos muchísimo sobre Biblia. Y en uno de los bloques favoritos por la audiencia es el de Biblia y Tereré. ¿Cómo estás, querido profe Marcelo? Buenas tardes, estoy muy bien. ¿Estás con cambio de look, eh? Sí, mi barbero se murió. Ahora parece que se va a morir. Me quité la barba y ¿Por qué te quitaste la barba? Decí lo que estabas diciendo en la pausa. Y ahora me estabas diciendo que me veo más flaco. Entonces aprovecho para las fiestas que pueda comer más, ya que me parezco más flaco, pero en realidad no hice nada con mi dieta. La barba simplemente te hizo parecer más flaco, ¿verdad? Parece que sí. Bueno, ¿qué tal, profe Marcelo? ¿Estuviste enfermo la Sí, la semana pasada como bien se dice, me agarró una gripe fuerte. Que se escucha todavía, ¿eh? Sí, me estoy recuperando. Esta semana ya pude enseñar otra vez. El viernes pasado apenas aguantaba al mediodía, ya me caí en cama. Pero hoy estamos bien, estamos con ánimo, con ganas de seguir acá en el programa. Y qué tema interesante el que hoy vamos a empezar, porque va a ser una serie. En realidad no va a ser un solo día que vamos a aprender sobre este tema, sino vamos a ir aprendiendo así como hicimos con el libro de Samuel, lo vamos a hacer ahora. El Mesías en el Antiguo Testamento. Así es, ya que nos estamos acercando por lo menos al sentido del mercado, a la Navidad, ¿no? Siempre son los primeros que están ahí a full con la Navidad. Yo pensé y pensamos junto acá con el equipo que sería interesante una serie acerca del Mesías, y con eso queremos empezar hoy en el Antiguo Testamento, la primera parte. Vamos a ver si podemos encontrar este Mesías, por ejemplo, en los Salmos y en especial en los primeros 5 libros de la Biblia, que son los libros tradicionalmente atribuidos a Moisés, ¿verdad? Que es hasta Deuteronomio. Y vamos a ver qué nos tienen estos libros ya de antemano acerca del Mesías que vino esa primera Navidad, ¿no? Entonces, quisiera empezar con un versículo en Juan 1:41, al inicio del Evangelio de Juan. Sí. Y ahí dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Acá Andrés había sido discípulo de Juan el Bautista, y cuando escucharon como Juan hablaba de Jesús, empezaron a seguirle a Jesús. Este era el tipo a seguirle. Y Andrés encontró primero a su hermano Simón, que es el Pedro, el famoso San Pedro, ¿no? Miren cómo este es primeramente introducido al Mesías. Este es San Pedro. Y le dijo Andrés, su hermano: hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Y esto es una de las cosas importantes que tenemos que entender para iniciar esta búsqueda del Mesías en el Antiguo Testamento. Es decir, que la palabra Mesías es una palabra hebrea y significa el ungido. Hameshiach es el ungido. Y esta palabra no tiene más que significado de ungido. Y la idea de ser ungido llevaba muchas veces una función, podría ser sacerdotal, podría ser el rey era ungido, tenía una bendición especial de parte de Dios, pero ahora la palabra ungido no te hacía un Dios. ¿Okay? La palabra ungido no te hacía nada en especial, solamente te daba una función muy especial. Y esta palabra ungido, o Mesías, se traduce al griego con la palabra Christos. De ahí viene nuestra palabra Cristo. O sea, cada vez que nosotros decimos Cristo, en realidad estamos diciendo ungido. Más tarde, esto se volvió casi como un segundo nombre de Jesús, que era el Mesías, el famoso Jesucristo,
estamos diciendo Jesús Mesías, más o menos. Ujú. Entonces, teniendo en cuenta esto, uno se da cuenta cuántas veces el Nuevo Testamento hace énfasis en que Jesús sea este ungido, sea este Cristo, este Mesías. Y así entonces empieza nuestra búsqueda de cómo este Andrés decía, hemos encontrado este Mesías. Y uno se pregunta, ¿de qué Mesías estaba hablando? Y quizá usted diga, de Jesús. Bueno, pero ahora le han encontrado. ¿Qué es lo que estaban buscando anteriormente? Cuando no sabían que se iba a llamar Jesús este Mesías. ¿Qué es lo que estaban buscando ellos? Si es que estaban buscando algo, ¿no? Simplemente parece acá que Juan el Bautista le encontró y le contó dónde se puede encontrar, se va y le encuentra. Y ahí le introduce a su hermano San Pedro a que vayan a buscar a este Mesías. Y es esta búsqueda de cómo se encuentra este Mesías en el Antiguo Testamento. Como dice ya más tarde, todas las escrituras han profetizado acerca de él, ¿no? Acerca de esta persona Jesús. Y si uno hace una búsqueda de palabras en el Antiguo Testamento, no encuentra la palabra Jesús. Y uno dice, bueno, ¿está mintiendo entonces? No, lo que pasa es que la palabra ungido aparece varias veces. Y por ahí va la búsqueda y la profecía del Antiguo Testamento hacia este Mesías, este ungido que iba a venir y vino. Y nosotros los cristianos hoy lo adoramos con el nombre de Jesús. Entonces, empecemos nuestra búsqueda. Al inicio de la Biblia, el primer libro de la Biblia ya contiene algo. Acá en nuestro libro de Génesis, en el capítulo 49, encontramos una referencia muy interesante en una bendición que Jacob da a sus 12 hijos. ¿No? ¿Se acuerdan? Estaba la historia de José con sus hermanos, se habían separado, después se habían encontrado. Y este ya es el final. Génesis va hasta el capítulo 50 y termina el libro con esta historia de un reencuentro familiar y un hermoso final feliz donde un papá le bendice a sus 12 hijos que no se habían llevado muy bien en la vida, que digamos, ¿verdad? Le habían vendido a José a Egipto, después a Benjamín le hizo sentir un poco la venganza de este José después, y le hizo traer a Jacob, su papá, a Egipto, pero ahí quedaron bien juntos. Y en esta bendición tenemos una bendición especial, y estamos en el 49, versículo 10, donde dice el cetro, ¿no? Este es el cetro de poder, esto es algo de poder. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando. O sea, el rey que está sentado y tiene enfrente suyo el bastón de mando, ¿no? Que se apoya entre sus pies ahí en el estrado. Y dice, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Y estas palabras son un poco raras, porque nosotros estamos pensando acá, mira, estamos con José, y uno dice, ¿cómo que un rey? Un rey recién aparece en el libro de Samuel, con Saúl, con David, pero esto ya es una esperanza a un verdadero rey. Ahora, ellos no saben quién será este rey. Mira, estamos en una historia muy diferente, y tenemos que dejarle a los judíos acá, por ejemplo, los hebreos acá en Génesis, dejarles con la información que ellos tenían. Nosotros los cristianos sabemos cómo termina la película. Viene este tipo llamado Jesús, ¿no? Y cumple todas estas cosas, pero esta gente acá no saben eso todavía. Entonces queda como algo, una bendición rara, futurística, que, bueno, el cetro se quedará con Judá, él tendrá el poder, este hermano y su linaje, hasta que llegue el verdadero rey. Bueno, ¿quién será eso? No sabemos. Y este verdadero rey, sea quien fuese, merece la obediencia de los pueblos. Y eso también es un poco raro, porque por lo menos con Abraham habíamos esperado un pueblo especial. Pero acá ya los pueblos, o sea, las naciones, están incluidas acá y están siendo
juntadas bajo un futuro rey. Esa es la idea de una bendición muy rara que acá surge con Jacob hacia uno de sus hijos, que es Judá. Y nosotros sabemos que Jesús y David salen de la línea de Judá, ¿verdad? Y eso es gran parte que hace el Nuevo Testamento, une estas partes. El otro versículo que tenemos es otra bendición. La otra bendición que tenemos es de un personaje no tan conocido que se llama Balaam o Balán. Depende de cómo se traduce este nombre. Y lo encontramos en Números, que es el cuarto libro de la Biblia, 24:17. Y dice, él está pronunciando, dice la Biblia en el 15, un oráculo. O sea, son un poeta, digamos, una poesía profética, digamos, podríamos llamarlo. Pero inspirado parece cuando sea un oráculo. ¿Y qué dice? Dice en el 17, lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que está viendo? ¿Qué es lo que está contemplando? Y dice, una estrella saldrá de Jacob. Un rey surgirá en Israel. ¡Wow! Una estrella, un rey de Jacob, de Israel. ¿Y qué hará este rey? Y sigue diciendo, aplastará las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Set. O sea, acá está en contra de los enemigos del pueblo de Dios. Este Balán tenía un problema, él fue pagado para maldecir al pueblo de Israel, pero no lo logra, Dios no lo deja, y finalmente Dios le obliga a bendecir a este pueblo. Y esto pasa cuando Dios toma el control de este profeta un poco pagano, ¿verdad? Y sale una bendición así sin querer queriendo sobre el pueblo de Dios, diciendo que una estrella y un rey surgirá en medio de este pueblo, que aplastará a sus enemigos. Y estos enemigos no son solamente seres humanos, ¿no? Este es más grande que solamente los seres humanos. Y nuevamente uno se pregunta, ¿de qué es lo que está hablando este profeta pagano acá, Balán? Que no era parte del pueblo de Dios. Está viendo algo, una estrella, un rey. Y no sabemos de qué es lo que está hablando, pero nuevamente, digamos, podemos encontrar algo que nos avisa que algo se está armando. Algo muy espectacular, aunque acá parece como... Y bueno, en algún futuro vamos a tener algo mejor, dice. Y en algún futuro vamos a tener algo bastante grande. Y si seguimos trabajando así, seguramente tendremos algo más grande. Pero ¿qué es lo que tendremos? La gente acá creo que no se podía imaginar todavía. Y esa es la pregunta, ¿de quién estamos hablando? Y mira, uno dice, y parece que es obvio, ¿no? Esto tiene que ser Jesús. Pero miren que todavía ni vino David. Quizás esto se refiere a David, ¿no? Cuando llegó David y liquidó a los enemigos de Israel, ahí los filisteos y los demás enemigos de Israel, uno dice, ahí se cumple esta profecía. Y nosotros que sabemos el final de la historia decimos, espera un poquito, esto tiene un final tremendo, ¿no? Donde David queda chiquitito. Y este es lo que se viene después Jesús. Pero tenemos que darle lugar a esta gente que no sabía de qué estaba hablando este profeta y esperando a algo, un rey que iba a hacer eso. Y mira, después viene el libro de Jueces, donde hay varios líderes se levantan y matan a los enemigos del pueblo de Dios. Pero nadie logra ser realmente un rey. Y cuando viene David, lo logra. Y se queda un reinado increíble. O sea, cualquier, digamos, perteneciente al pueblo de Dios en esa época pensaría, pues este es seguramente el del que hablaban, ¿no? Pero David, hemos tenido toda una serie acerca de David, ¿no? Sabemos un poco de sus falencias también. Parece que no era el más esperado y también, como dice Jesús después en el Nuevo Testamento, murió. Y ahí tenemos sus huesos, él dice, ¿no? Bueno,
mis huesos no van a encontrar, dice, y no los hemos encontrado, ¿no? Hasta hoy en día. Y estas son cuestiones que se lanzan acá. Si nos vamos a Deuteronomio, acá tenemos otro punto importante en el capítulo 18, el versículo 15. Y hemos hablado de que acá se está armando un rey, ¿no? Algo como David. Pero acá viene otra cosa. Y acá tenemos a Moisés, uno de los líderes, el profeta de Dios. La Biblia también lo llama un profeta a Moisés. Tenemos en Deuteronomio 19, que dice en el versículo 15, que dice, el Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta, ¿no? Dice Moisés a su pueblo, levantará entre tus hermanos un profeta como yo, lo dice Moisés, y a él sí lo escucharás. Pondré mis palabras en su boca, dice Dios, y él les dirá todo lo que yo le mande. Si alguien le presta oído, si alguien no le presta oído, yo mismo le pediré cuentas. Miren cómo acá Moisés promete, o sea, por mensaje del Señor, un profeta como Moisés. Y no es simplemente como Moisés, sino que a uno que sí le van a escuchar. Como si fuese que a Moisés no le escucharon. Y muchas veces no le quisieron escuchar. Y a parece que no van a tener opción de escucharle o no escucharle. Le van a escuchar. Y este profeta, tenemos a lo largo de la Biblia la pregunta de quién será este nuevo profeta. Moisés está por morirse. Él muere al final de Deuteronomio. Y después el pueblo queda sin este gran líder profeta, ¿no? Y tenemos que esperar hasta Samuel, hasta que haya realmente un buen profeta, sacerdote que hace bien las cosas en las casas de Dios, ¿no? Y en esto tenemos las tres funciones que Jesús después va a cumplir: el rey, el sacerdote y el profeta. Y son estas dos que encontramos prometidos hacia un futuro en los primeros 5 libros de la Biblia. Y es interesante que estos no solamente es alguien futuro, sino es un ungido futuro. No aparece la palabra ungido. ¿Qué significa la palabra ungido? Y esa es la palabra que determina a una persona que fue de elección por Dios, obviamente a través de las personas que estaban en el consejo del pueblo, y fue instituido como un funcionario especial para Dios. Mayormente no era porque tenía demasiados dones o demasiado bien sabía hablar. Mayormente era una persona que tenía una inclinación recta en su corazón. Era una persona que sí normalmente debía hacer bien las cosas. Aunque sabemos de la historia del Antiguo Testamento que estamos llenos de maldades, que nuestras inclinaciones todavía no están del todo bien. Y es la persona ungida, se le derramaba el aceite. Y era como un símbolo. Era el aceite y el agua llevaban como una liquidez de lo espiritual. Esa es una idea compartida en las culturas de esta época, que el aceite y el agua, especialmente las fuentes, los pozos, todas estas fuentes de agua, tenían algo espiritual. Y por eso crecían árboles ahí y están unidos a estos momentos espirituales. Y el aceite era parte de esto, de la unción, y delante de la gente se atribuía este poder a través de este derramamiento sobre esta persona para que sepan, esta queda instituida. Esa es un poco la idea de la palabra ungido. Y si hablamos después de nuestro Mesías, que significa ungido, ¿no? En el Nuevo Testamento sabemos que Jesús fue instituido por varias funciones, como el rey, ¿no? Como el sacerdote en Hebreos, o como el profeta cuando está hablando
a la gente, está enseñando en el monte. Maestro. Exacto, el maestro, ¿no? Es el que cumple todo. Entonces tenemos acá un ungido que ya está siendo prometido. Si nos vamos a los salmos, y los salmos son llenos de cosas, digamos, reales, de la realeza, y cosas del ungido. Y estas cosas se juntan porque los reyes siempre eran ungidos, y los sacerdotes que aparecen allá ya en el libro de Éxodo son personas que son ungidas para este servicio especial para Dios. Y en los salmos sube una figura que hasta ahora no había sido mencionado mucho, que es David. Y David a lo largo de los salmos es una figura elevada, es un personaje que la gente empieza a elevar y a ver todos sus atributos que eran realmente impresionantes, ¿no? Y hemos hablado mucho de David, así que no vamos a hablar tanto de David, pero es importante hablar, no podemos hablar no podemos hablar del Mesías sin mencionarle a David. Eso no funciona en la Biblia. Y esto inicia a que David recibe un pacto de Dios. En 2 Samuel 7, del 12 al 16, donde dice que cuando David le dice, ¿y si yo te construyo una casa, Dios, un templo donde puedas vivir? Le dice Dios, espera un poco, vos me querés construir una casa, mira, yo te voy a construir una casa. Yo te voy a construir una casa y esa va a ser tu dinastía. Y el linaje de tu dinastía no va a terminar. Y le dice, con tu descendiente, yo seré como su padre y él será como mi hijo. Y uno piensa, con Salomón, ¿no? El descendiente que expande el reino, que está ahí cerca de Dios, y al inicio sabemos que él pide por sabiduría, no pide un reino grande, riquezas, sino pide por sabiduría para poder dirigir a la gente. Y Dios le añade la riqueza, pero de igual manera finalmente Salomón se aparta del Dios por las tantas mujeres y por tanto poder que él le gusta contar, y se vuelve arrogante Salomón lastimosamente, ¿no? Entonces, en cierto sentido, Salomón cumple algo de esto, que será como un hijo para Dios, y Dios le mima a este hijo. Pero no llega a ser el esperado, y tenemos que seguir esperando. Y los salmos, el Salmo 2 tiene una interesante acá, un versículo muy interesante que nos explica algo del ungido. Es el Salmo 2 y está al inicio del libro de los Salmos, y dice en el versículo 2, los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y ahí aparece el ungido. Y uno dice, bueno, podría ser David esto, ¿verdad? Y podría ser. Pero no dice el texto que tiene que ser David. Entonces, acá empieza la idea de que hay reyes en la tierra que se juntan contra uno que es del Señor. Y es alguien especial del Señor, ¿no? Y el ungido, mira, acá es difícil que sea el pueblo de Dios. Aunque los reyes de la tierra, si leemos la historia del Antiguo Testamento, vemos que las naciones están en contra del pueblo de Dios. Acá parece que es más bien una persona contra la cual están. Y acá en el Salmo 2 inicia esta idea del realmente decirle Mesías, porque dice ungido. Y la palabra ungido en hebreo dice Mesías, o el Mesías. O sea, si uno lee la Biblia griega del Antiguo Testamento, uno va a encontrar acá Jesucristo. Esas son las palabras griegas y hebreas del ungido, ¿no? Y si uno sabe del Cristo en el Nuevo Testamento, obviamente le ve Jesús aquí. Pero para esta gente sería casi como un David
puede ser, ¿no? Que estaban en contra de los filisteos de David, estaba Saúl en contra de David y todos los pueblos ahí cercanos. Y ahora vemos que en el Salmo 110 tenemos otro salmo que es un salmo mesiánico, se le llama. El Salmo 110 que también tiene que ver con dos cosas muy interesantes acerca de algo que no está relacionado directamente a David. Es el Salmo de David. Como dice en la entrada, Salmo 110, empieza Salmo de David. Esto lo escribe David. ¿Y qué escribe David? Y él empieza así. Así dijo el Señor, que es Dios, a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y este Señor, del Señor de David, es una interesante escalera jerárquica. Si David mismo dice, el Señor dice a mi Señor, parece ser que David tiene dos señores. Y no es raro que Jesús haya utilizado este texto para explicar que Él es este Señor de David, diciendo que yo soy más que David. Miren, las personas en tiempos de Jesús esperaban a un Moisés, a un David, a alguien que le pueda liderar lejos de la opresión de sus enemigos. Y viene este tipo, se llama Jesús de Nazaret, y la gente dice que lo que bueno puede salir de Nazaret. Y dice, ¿y si me siguen a mí? ¿Y vos qué sos? Y yo soy un poco mayor de Moisés. Mirá, tiene su sermón del monte donde dice, se les ha dicho, pero yo les digo, casi como una nueva ley. Y después en el templo discute y le dice, mira, yo soy encima el Señor de David. Antes que Abraham yo era. Mira, se tiene que defender contra Abraham, contra Moisés, contra David. Y es este pasaje el que usa Jesús para defenderse, que él es más grande que David. Y a David, Dios no le ha dicho, siéntate a mi derecha. Mira, estos son unos pedidos que los discípulos de Jesús, o sea, la mamá de Jacobo y Juan, le pide a Jesús, haz que mis hijos se sientan en tu reino a tu derecha y a tu izquierda. Y Jesús le dice, bueno, tranquilo, mamacita, vos no sabes qué es lo que estás pidiendo. Y a mí tampoco no me toca repartir estos lugares. Esto lo hace Dios. Pero acá Dios, el Señor Yahvé, dice a un Señor, el Señor de David, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y mira, si nosotros leemos el Nuevo Testamento, esto suena mucho a que como los escritores del Nuevo Testamento pensaron acerca de Jesús. El otro versículo acá en el mismo texto sigue diciendo que el Señor extienda desde Sión el poder de tu cetro. Domina tú en medio de tus enemigos. Tus tropas estarán dispuestas el día de la batalla, ordenadas en santa majestad. De las entrañas de la aurora, o sea, la muy de la mañana, recibirás el rocío de tu juventud. Y acá empieza lo raro, o lo interesante, o lo fantástico. Dice en el versículo 4, el Señor ha jurado, y no cambiará de parecer. Esto ya está definido, dice. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y uno dice, qué raro que el Señor diga al Señor de David estas cosas. Que sea un rey por siempre, que los enemigos estarán a sus pies, que Él es no solamente rey, miren, que el Señor extienda el poder de tu cetro. Eso lo junta directamente con lo que hemos leído en Génesis, el cetro de Judá, que no se apartará, ¿no? Después tenemos el rey de Israel, la estrella de Jacob, que se junta acá con el cetro. Y después tenemos este nombramiento de tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La otra función del ungido, ser un sacerdote.
Y nosotros vemos esto en Jesús, que Él lo cumple finalmente. Entonces, nosotros podemos decir que acá, ya en los primeros 5 libros de la Biblia, y en especial los libros históricos como 2 Samuel y los Salmos, tienen mucho campo fértil, muchas semillas ya, tiradas al suelo para que puedan germinar. Estas semillas son para que una idea de un Mesías futuro, que pueda juntar todo esto, pueda brotar en ellas. Y la pregunta inicial es de cómo lo vieron este Andrés, cómo se lo presentó este Andrés a este Simón, qué es lo que estaban buscando. Y yo creo que Andrés ha hecho mención de estos textos cuando hablaba con Pedro para introducirle a este Jesús que habían encontrado. Y es interesante que la bendición de un gobernante, un poderoso de los Salmos y de un sacerdote se juntan acá, y esta unión entre estas dos funciones no encontramos en ningún otro de la Biblia, excepto en Melquisedec y en Jesús, ¿no? Y es muy importante que nosotros reconozcamos que los discípulos tenían cierta afinidad con su Antiguo Testamento y sabían de lo que estaban hablando. Entonces a partir de ahí vamos a entrar la próxima en los profetas a ver cómo ellos presentan al esperado Mesías. Esto fue la primera parte y vamos a expandir la idea de qué es lo que celebramos en la Navidad. Prácticamente diste una introducción el día de hoy, entonces, profe Marcelo, una introducción para luego profundizar un poquitito más. Claro, esta es una serie. Esto es el inicio del campo fértil donde germina todo, y el Nuevo Testamento está lleno de Jesucristo, ¿no? Y que vamos a hablar todavía de eso. Qué importante, porque estamos llegando en las fiestas y para saber también lo que realmente celebramos es importante que sepamos lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos. Así es, y por eso compartimos Biblia y tereré. Hoy en día hacemos cosas que no sabemos por qué lo hacemos, y la Biblia explica mucho de lo que hacemos hoy en día. Bueno, muchísimas gracias, querido profe. Nosotros nos reencontramos otra vez el viernes y vamos a buena música y luego continuamos con más del radar. Fe y esperanza, vida y salvación.